Bueno, muy buenos días a todas y todos. Estamos los pediatras muy emocionados del auditorio, de la respuesta que ha tenido esta convocatoria. Les agradecemos su participación. El tema que vamos a abordar ahora es un tema esencial hoy para la vida nacional, el tema de la educación para la paz. Ustedes ya han oído reiteradamente pues decir, esperamos lo más pronto posible, finalizando un conflicto, firmando un acuerdo de paz para este país, pero también hay un consenso, creo que en todos los colombianos, en los pensadores, y es que la paz es lo que tenemos que construir ahora, que lo que se firma, la paz no se firma, se firma un acuerdo entre unos actores, una dejación de armas, unos procedimientos, y tenemos la ardua tarea de construir la paz. Y en este tema, educar para la paz es un tema fundamental. Esto es lo que nos convoca hoy. Nos acompaña el doctor Eduardo Stein, como ustedes notarán por las parecido, es el hermano del profesor Fernando Stein, que nos acompañó anteriormente. El doctor Stein es ex vicepresidente y ex canciller de Guatemala. De pronto nos contará algo de esto ahora más tarde. También esta tarde al final va a tener una entrevista con la periodista Salud Hernández para hablar de este tema de la experiencia de Guatemala en el proceso de paz y en la construcción de la paz posterior al interior de la vida de las mismas familias guatemaltecas. Está también María Fernanda Martínez, ella es estudiante de secundaria y formadora para la paz. Nos va a contar también algo de cómo ella toma una iniciativa desde su colegio, desde su inquietud personal en este proceso. Y nos acompaña también José Fernando Mejía, director de una experiencia muy interesante que algo nos compartirá, que se llama Aulas en Paz. También quiero contarles, estaban invitados dos muchachos más de aquí de Cartagena y otro de Turbaco, que trabajan con la Organización Plan Internacional por un tema que hubo, ustedes saben, de que se llenó el auditorio, no pudo entrar este grupo porque fue de los que llegó tarde y desafortunadamente no nos pudieron acompañar los muchachos de aquí de Cartagena. Nos dejaron un recuerdo que les queremos invitar a verlo ahora a la salida. Ellos han hecho todo un trabajo, el tema de construcción de paz. Ese trabajo tiene una parte visual y algunos de los dibujos que ellos tienen en el tema de paz hecha por los mismos niños, niñas y adolescentes de Cartagena y de Bolívar, lo pueden ver en los dibujos que están al fondo, los cuales los invitamos a admirar ahora más adelante. Bueno, entramos en nuestros temas. El Congreso a la entrada puso una frase, no sé si ustedes ya la vieron, dice: establecer la paz duradera es obra de la educación. Esta es una frase de María Montessori, la primera mujer médica en Italia, la primera pediatra, decimos, es médica, educadora, ingeniera, bióloga, una cantidad, feminista además, líder de todo un proceso digamos, de emancipación de la mujer en Europa, de finales del siglo XVIII, siglo XIX y principios del siglo XX, e impulsora de algo muy importante para el tema que vamos a hablar, de lo que se ha llamado nueva pedagogía. Nueva pedagogía que tiene principios que hoy nos suenan sencillos, que de pronto hemos ido asimilando un poco, aunque veremos que algo nos falta. Principios como observar a los niños, amar a los niños, no imponerles a los niños, sino guiarlos y fomentar en ellos la libertad de expresión y educar en dignidad, libertad e independencia, o plantear que el educador debía tener virtudes como la humildad, la responsabilidad y el amor. Cosas así de sencillas nos enseñó María Montessori. Creo que todos estos educadores tenemos que rescatarlos, retomarlos en este momento de pensar la educación para la paz. Vamos a trabajar en la modalidad de unas preguntas iniciales
a las personas que me acompañan y de posteriormente lo abriremos para que ustedes también participen, aporten y hagan preguntas o reflexiones. Entonces la primera pregunta que queremos hacer es: ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién le corresponde esto? ¿Sí? Y una pregunta también relacionada con esto, y ¿qué es lo que le falla o le falta a la educación actual en Colombia para hacer una educación para la paz? ¿En qué debe cambiar la educación actual, tanto en la vida ciudadana, en la familia, en la escuela, para hacer una educación para la paz? Entonces, ¿quiénes son responsables y qué tenemos que cambiar para que sea una educación para la paz? Entonces queremos invitar primero al doctor Eduardo Stein. Muy buenos días. Quisiera, antes que nada, agradecer de manera muy efusiva la invitación a un evento tan importante en uno de los lugares más hermosos del Caribe que hemos conocido todos los latinoamericanos, pero en donde sabe hacer calor. Hay una especie de eslogan muy usado, incluso abusivamente manejado por diferentes liderazgos, que es que la paz es responsabilidad de todos. En efecto, así lo es. ¿Quién tiene la principal responsabilidad? Es muy difícil decirlo si no se conoce bien qué se negoció, cómo se negoció, cuáles son los compromisos que le tocan a cada sector de una sociedad. Pero diríamos que en profundidad, en efecto, la paz es responsabilidad colectiva de una sociedad en su conjunto, y sin embargo hay algunas responsabilidades específicas en instituciones públicas de la que todos también como ciudadanas y ciudadanos necesitamos ser responsables, en particular las estructuras educativas. Yo, como no colombiano, no puedo comentar situaciones internas domésticas, pero sí quisiera compartir al menos dos elementos de responsabilidad colectiva en los casos de Guatemala, mi país, de Nicaragua, el país territorialmente número 2 de extensión en Centroamérica, y Salvador, que tiene 22,000 kilómetros cuadrados, más o menos la extensión de La Guajira, que tiene 20,000. Hay en este esfuerzo de recorrido para construir la paz una costra política, y disculpen hablar así, pero estoy hablando de mi país y de Centroamérica, insisto, una costra política que casi inevitablemente se quiere aprovechar de los procesos de paz y de lo que viene después, y tienden a infectar o degradar los procesos ciudadanos de construcción de la paz, por una parte buscando lo que creen ser fondos internacionales de cooperación que van a venir en cascada, lo cual tampoco es así, y quieren aprovechar, por supuesto, las agendas políticas internas para sacar provecho en sus propios programas o aspiraciones políticas. De manera que el tema general de la construcción de la paz y la profundidad con que una sociedad lo aborde también tiene ese nivel de responsabilidad. No debemos permitir
que se apropie ningún grupo político en particular del esfuerzo colectivo de la construcción de la paz. Hay una segunda dimensión que aprendimos muy rápidamente en Centroamérica en las etapas sucesivas. Los acuerdos salvadoreños se firmaron, digamos, hace 24 años, los guatemaltecos hace 20 años, y es el papel central de la familia. Aquí sí hay una responsabilidad también colectiva en sociedades en donde la familia quedó lastimada a partir del conflicto armado interno porque se sujetaron poblaciones enteras a un embate armado de parte de la guerrilla o de parte de la represión militar o de las fuerzas de seguridad que mermaron, diezmaron o incluso asesinaron en algunos casos en nuestros países a poblaciones enteras como parte de la represión, y quedaron muchas criaturas sueltas, huérfanas, o muchas familias dislocadas. Pero había un previo, no sé cómo le llaman acá en Colombia en lenguaje familiar, una historia anterior al conflicto armado de un disloque social muy grande de las familias, en donde había generaciones enteras de niños y de jóvenes y de personas que venían no de matrimonios estables o de familias estables, sino de madres solteras o en fin. Tengo entendido por las estadísticas que he consultado en documentos de Naciones Unidas que Colombia es un país que tiene uno de los más altos índices de familias dislocadas de toda América Latina. Entonces, es un tema al que va a tener que enfrentarse la sociedad en su conjunto con una madurez comunitaria, una madurez territorial y una madurez cívica nacional que en el caso de Centroamérica costó muchísimo encontrar y desarrollar. Por una sencilla razón: los gobiernos en nuestros países tardan solo 4 años de mandato, no es posible la reelección. Entonces, quieren a toda costa producir resultados en el corto tiempo antes de irse. Si son gente corrupta, quieren recoger todo lo que puedan de sus cargos antes de irse. Entonces hay una fractura, una discontinuidad de sucesión de gobiernos en donde cada nueva administración quiere destruir lo que hizo la anterior y poner gente nueva de confianza. Eso lastima horrendamente cualquier esfuerzo de política pública en donde se quiera construir de manera acumulada esa construcción colectiva de responsabilidad común sobre la paz. Y por último, otro tema complejo que solo en el camino termina una sociedad de entenderse con este asunto es, y en el caso colombiano más grave quizá que en todos los casos de conflicto armado interno de toda América Latina, el término temporal que ocupó el conflicto armado interno, lo que duró. No hay ningún país en América Latina, y que yo recuerde, no hay ningún país en el siglo XX ni en el XXI, por cierto, que haya tenido 52 años de lucha armada interna como el caso colombiano. Es decir, niños del origen del conflicto que ya son abuelos. Eso no existe en ningún otro lado. Entonces, es en realidad un desafío todavía mayor el que han tenido otras sociedades, de cómo entenderse con ese
tejido societal que fue creciendo en medio de esa conflictividad armada, que además, a diferencia de todos los conflictos centroamericanos, se coaligó con las estructuras del narco. Eso solo aquí en Colombia pasó, en grados en donde la propia guerrilla que está negociando ahora en Cuba con las autoridades de gobierno, hay evidencia verificada públicamente de que también traficaron y vendieron estupefacientes. De manera que este es un laboratorio único, complejo, como no hemos conocido en la región, en donde esa construcción de la paz va a requerir un esfuerzo societal múltiple, vigoroso, creativo, comprometido, como quizá ningún otro país ha enfrentado en el hemisferio americano. Bueno, muchas gracias, doctor Stein. Digamos un par de ideas para continuar en la reflexión a partir de lo que usted nos ha planteado. Hay una responsabilidad de todos, más en esta sociedad, más en este momento, más con esa historia compleja que usted narra. Y hay dos instituciones que usted ha resaltado. Una es la escuela, que va a jugar un papel importante, la educación, la universidad, los espacios educativos, el preescolar, digamos. Y también la familia, y hace un llamado fuerte al papel de la familia. Y yo pensaba, cuando usted hablaba de pronto de que nos está hablando de algo similar a lo que se hablaba al final del panel anterior. Es que como padres debemos ser absolutamente claros. En esta casa no. Aquí la paz prima, como algo como lo que se sacó al final. Creo que sería un mensaje muy fuerte y tenemos que además enseñarla, mostrarla con el ejemplo y además decirle claramente, es que en esta casa la paz está, creo que un poco ligando las dos conferencias. Bueno, vamos ahora entonces a hacerle la misma pregunta a José Fernando, que ha trabajado mucho más el entorno de la escuela y que nos cuente sobre el papel de la escuela y de estos otros actores en la construcción de paz. Bien, gracias. No hay mucho que agregar a lo que dijiste, pero yo sí quisiera subrayar algunos aspectos de familia y escuela que nos parecen importantes. Uno, en que en realidad la paz la construimos todos, hay que asumirlo, tiene que dejar de ser eslogan porque cada uno de nosotros en sus relaciones cotidianas está construyendo paz. Claro, uno piensa en la paz como algo que está lejos, como lo que está pasando en La Habana, como las transformaciones sobre las que cada uno tiene que opinar, pero en realidad si uno se viene un poco más cerca, somos un país que construye un relacionamiento especial. Nosotros, creo yo, tendemos a justificar con mucha mayor rapidez y mayor laxitud acciones que otra gente no justificaría. Y eso tiene muchas explicaciones, en parte que vivimos en un país con unas características que nos han hecho desensibilizarnos un poco y que para articularnos y poder vivir así tenemos que aceptar ciertas cosas que para otra gente sería inaceptable. Y esas justificaciones pequeñas frente a agresiones y a violencias creo que son un punto fundamental en familia y en colegio. Yo creo que, aunque la paz no es solamente la ausencia de violencia, nuestros colegios y nuestras familias deberían construirse en espacios en donde la agresión no es justificada ni aceptada. Tenemos que quitarnos de nuestras cabezas todas esas ideas que justifican que a la gente se la puede tratar mal, que podemos tratar mal a la gente pensando, por ejemplo, que así aprenden mejor, que así nos hacen caso o que así van a construir una mejor vida. Eso es falso. La gente no hay que tratarla mal para que aprenda. A nadie le gusta que lo griten, a nadie le gusta que le peguen, a nadie le gusta que lo humillen, a nadie le gusta que lo dejen por fuera. Y en las familias y en los colegios muchas veces se reconstruyen relaciones en donde la agresión está y está además de que no solamente está justificada, sino que a veces es valorada. Algunas veces pensamos que es lo mejor que hay que hacer. Y entonces están todos estos cuentos de las palmadas pedagógicas o todas las justificaciones que nos damos cuando tratamos mal a nuestros hijos o a nuestros estudiantes. Creo que eso tiene que terminar. Creo que tenemos que correr esa línea y que lo que ahora es aceptable se vuelva inaceptable. Pensar un poco qué pasa en otros países. Acá nadie se indigna porque le peguen a un niño, o muy poca gente se indigna porque le peguen a un niño. En otros países no solamente es materia de indignación, sino que es un delito que podría llevar a consecuencias graves.
Yo creo que ese tipo de cosas tiene que cambiar. Y la segunda parte de la pregunta era, ¿por qué no lo hemos logrado? Esto yo creo que implica ver el vaso medio lleno, medio vacío. En Colombia llevábamos muchísimos años trabajando en educación para la paz, aunque en realidad el nombre no estaba tan protagónico como ahora, pero tenemos desde los gobiernos escolares de la Ley General de Educación, que son motivo de orgullo. En muchos países de Latinoamérica eso no existe, por ejemplo. Y se sorprenden mucho de saber que en todos los colegios de Colombia hay elecciones, claro, con múltiples problemas, múltiples vicios, pero hay cosas que están pasando que son buenas. Tenemos los estándares de competencias ciudadanas desde 2004, la Ley de Convivencia Escolar del 2013, la nueva Cátedra de Paz, que independientemente de que nos parezca buena o no, puede ser una muy buena posibilidad para hacer cosas. Eso no quiere decir que estemos donde queremos, pero hemos recorrido un camino. Creo que lo que hay que hacer es seguir recorriendo ese camino, afianzando lo que tenemos hecho, construyendo nuevas cosas sobre lo que ya está construido y haciendo que la educación para la paz sea realmente un interés de todos, un interés sobre todo autorreflexivo para no echarnos cuentos y no hacernos partes del problema que queremos afrontar. Bueno, muchas gracias, José Fernando. Bueno, vamos a escuchar ahora a María Fernanda. Tenemos una pregunta, queríamos además compartirla con los otros muchachos que iban a estar. Ahora te toca a ti hacer esta reflexión desde tu experiencia que nos contabas ayer, que es bien interesante, desde tu proceso de vida. La pregunta sería, bueno, ¿y qué papel juegan los niños, las niñas y los adolescentes en la educación para la paz, en la construcción de la paz? E incluso cómo pueden los niños, niñas y adolescentes ayudarnos a cambiar esta cultura de intolerancia, de violencia que tú decías, de gritos, de palmadas, a la que nos hemos acostumbrado, que no solo es en la familia, que se da incluso en la televisión, que se da en el medio de transporte, que se da aquí a la entrada cuando las personas ya llenan y no pueden entrar y entonces nos ponemos bravos y entonces empezamos a... ¿Cómo rompemos esa cultura? Decía Confucio que si uno no está en paz, difícilmente puede guiar a otros a la paz, y de pronto los adultos ya vivimos en esos 50 años de permanentes conflictos, de violencia, y de pronto las nuevas generaciones nos pueden enseñar y ayudar a construir una sociedad diferente. Entonces, ¿qué crees que se puede hacer desde ustedes, los jóvenes, los niños? Bueno, pues primero quiero agradecer inmensamente a todos los que me dieron la oportunidad de estar aquí. Para mí realmente es un honor estar al lado de personas pues, que realmente me sorprenden. Y bueno, también quiero comenzar diciendo que sí, la paz es responsabilidad de todos, pero ¿cuántas veces nos levantamos preguntándonos qué hemos hecho hoy o qué vamos a hacer hoy por la paz? Y yo pienso que comienza desde lo más mínimo. O sea, desde que le sonreímos a un extraño, o desde que le damos paso en la calle. Pues yo vivo en Bogotá y saben que el trancón es algo difícil, pero esas acciones mínimas en serio que están construyendo paz. Y bueno, por parte de los estudiantes, yo siento que muchas veces nos dicen, son el futuro, entonces nos creamos esta idea de que somos el futuro, entonces lo que tenemos que hacer es en el futuro, y esto no es así. Tenemos que hacer cosas en el presente para mejorar nuestro futuro y para que las próximas generaciones lo sigan y lo sigan mejorando. No es algo de que nos están preparando para el futuro, no, nosotros estamos construyendo nuestro futuro. Entonces, a medida de que tomamos acciones que, por ejemplo, para mí la paz no es el objetivo, nosotros cumplimos nuestros objetivos mediante la paz, no es, por ejemplo, en el caso de un estudiante que me estoy preparando para un examen, ese es el objetivo, que me vaya bien en el examen, pero ¿cómo me voy a preparar? Mediante trampa, mediante cómo me ingenio esa forma en la que el profesor no se dé cuenta de lo que estoy haciendo mal, que sería el camino de la violencia y del conflicto, o lo hago mediante la paz, preparándome con tiempo, ayudando a los estudiantes que pueda ayudar, ayudando a mis compañeros. Creo que ahí está un cambio más significativo del que muchas veces pensamos, haciendo lo correcto. Y para pues, tener esta oportunidad de hablar frente a tantas personas, para mí es algo único y es una experiencia inolvidable y no la quiero desaprovechar. Entonces, por eso les quiero decir una frase de Emma Watson, que ella dice, si no yo, ¿quién?
sino ahora. ¿Cuándo? Entonces, esta frase creo que nos puede ayudar a motivarnos cada vez que queremos hacer algo muy grande, pero decimos, mucho esfuerzo, o ¿por qué esforzarme tanto si los otros no se esfuerzan? Pues si uno no se esfuerza desde su ya y desde su ahora, nadie lo va a hacer por uno. Entonces hay que lograr esos objetivos que nos planteamos y hay que lograrlos mediante el camino correcto. Bueno, muchas gracias, Mara. Estaba pensando en eso que decía Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. O sea, la paz no es la meta, la paz es lo cotidiano, la paz es parte de todo el proceso y la paz también es un poco la meta en lo que tú decías. Muchas gracias. Bueno, ya han empezado a llegar algunas preguntas que pueden empatar con algunas que habíamos pensado antes. Una que me parece muy importante, ¿la paz se puede enseñar? Y un poco cómo, así dice la pregunta, ¿la paz se puede enseñar? Eso se enseña, y también vienen otras preguntas que dice consejos para los maestros, o sea, ¿cómo se enseña la paz? ¿Qué es eso? ¿Qué contenidos tiene? ¿Qué se trabaja cuando se habla de paz? ¿Qué se puede enseñar y qué se enseña cuando se enseña paz? ¿De qué se trabaja? ¿De qué se habla? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuál es el lugar, por ejemplo, en la educación donde se puede hablar de paz? ¿Es en la clase de cívica, en la clase de derechos humanos, en la clase, ¿dónde, en qué lugar y cómo se enseña la paz? Bueno, la primera pregunta es, ¿se puede enseñar la paz? Entonces, quien quiera empezar. Si quieren yo. Bueno, yo dirijo un programa que se llama Aulas en Paz, entonces por eso quisiera empezar a responder esta pregunta. Lo primero es preguntarnos qué es paz, porque no hablábamos de paz en el país, sino hasta que comenzaron los diálogos hablábamos de otra cosa y comenzamos a hablar de paz y entonces todo el mundo comenzó a decir, bueno, pero ¿qué es esa vaina? Porque claramente hay un primer aspecto que es la ausencia de violencia y la dejación de las armas por parte de los grupos armados ilegales, pero después comenzamos a pensar en otras cosas que eran igual o más interesantes, que tienen que ver casi que con la construcción de un nuevo país o de un país mejorado. Entonces, la erradicación de la pobreza, crear un país más equitativo, luchar contra la corrupción, desarrollo económico. La paz comienza a ser todo. Y entonces cuando la paz comienza a ser todo, también tenemos un riesgo y es que no podemos enfocar nuestros esfuerzos. Yo creo que la paz en los colegios y en las familias tiene que ver con varias cosas y de una vez aprovecho para hacer la propaganda para el kit de construcción de paz de Rit Papás, aunque Lina seguramente va a mencionarlo ahora al final. Pero construir paz implica por lo menos tener ambientes democráticos para que la ciudadanía pueda ponerse en práctica de una manera efectiva. Hacer que nuestras familias y colegios, nuestros niños tengan voz y voto, que puedan tener opiniones, que puedan realmente participar, que además estén en un entorno con límites. La ciudadanía y la democracia implica que yo puedo expresar mis opiniones, pero que también sé hasta dónde puedo llegar, cuáles son los derechos que puedo hacer que me respeten, pero también cuáles son los deberes y cómo tengo que respetar los derechos de los otros. Y un aspecto fundamental obviamente tiene que ver con la convivencia, construir relaciones de convivencia pacífica y armónica. En los colegios creo que tenemos una gran responsabilidad de enseñar a nuestros niños habilidades y competencias que tienen que ver con esta construcción de relaciones armónicas, desde la regulación emocional, reconocer qué emociones tengo, cómo las siento, cómo puedo controlarme para no reaccionar agresivamente, hasta competencias mucho más elaboradas de resolución de conflictos, como entender las perspectivas de los otros, generar opciones creativamente, analizar las consecuencias de mis acciones. El tema del bullying como un subtipo específico de agresión es clave. El bullying es una clase de agresión que implica desbalance de poder, repetición y sistematicidad. Y si ustedes ven lo que pasa en el país en términos de violencia, la violencia asociada con los desbalances de poder y con los abusos de poder es terriblemente importante y podemos comenzar desde la escuela a ver qué fenómenos se relacionan con esto y a prevenirlos. Tenemos un trabajo importante de reconstrucción de memoria que hacer en la escuela. Tenemos que tener memoria del pasado para no repetir las cosas que no tenemos. Tenemos que hacer un análisis crítico de en dónde estamos, de dónde venimos y para dónde vamos. Tenemos que trabajar en perdón y reconciliación
todos como colombianos tenemos que perdonar y reconciliarnos desde donde sea que estamos, y tenemos que trabajar para la construcción de un país diverso. Y todo esto no solamente se puede, sino que se debe hacer desde la escuela y desde la familia. Todas estas cosas se comienzan a construir desde casa y se reconstruyen en la escuela, y hay muchas cosas que podemos hacer. Y solamente para cerrar, les hago la cuña de la Cátedra de Paz y las orientaciones que salieron hace poco. Ahí van a encontrar lineamientos claros de cómo se puede hacer esto en la escuela, y con ejemplos de algunas actividades específicas para cada uno de los grados. Bueno, gracias. Entonces ya hay una cátedra para la paz que está reglamentada, que recientemente sale una resolución de cómo se va a trabajar. Es importante que todos la conozcamos, que la profundicemos, que la leamos. Y hay unos contenidos que ya nos han mencionado. Decíamos que hay una cátedra entonces de la paz ya regulada por las normas del país, que es importante que todos sepamos eso. Y hay, bueno, ¿qué era enseñar la paz? Entonces ya nos han dado unas ideas, voy a retomar algunas, porque anoté democracia, participación, derechos y deberes, y algunas competencias como regulación emocional, autocontrol, resolución de conflictos, comprensión y aceptación de los otros y de las diferencias, controla las diferentes formas de agresión en la escuela, y todo este tema de reconstruir la memoria, no negar el conflicto, sino entenderlo y estudiarlo más bien para superar ese momento. Creo que, bueno, y seguramente hay muchas más otras cosas. Entonces invitamos a nuestros otros panelistas a que nos digan cómo se enseña, se puede enseñar y qué más contiene, cómo ven ustedes esto de la educación para la paz. Sigamos en orden, María Juana. Bueno, yo pienso que hay un punto clave que son los profesores y los padres, porque como adolescente les puedo asegurar que la familia y el área educativa están los héroes de los adolescentes y de los niños, son héroes. Creo que para comenzar es esencial que los profesores sean modelos, que sean coherentes con lo que dicen y con lo que hacen, que si nos van a enseñar de respeto, nosotros percibamos respeto de ellos, sin perder la autoridad claramente, pero que sea coherente lo que se enseña con lo que se hace. Por un lado, creo que eso es fundamental. En cuanto a los padres y de hecho también a los hermanos mayores, yo tengo una hermana, creo que es esencial que hay una frase muy bonita que dice, hijo, cuida tus pasos. Y el hijo le dice, no papá, cuida tú los tuyos porque yo los voy a seguir. Entonces es eso, es que sean modelos verdaderos para los niños, porque pues es esencial. Yo, en mi caso, tengo una familia increíble que me ha enseñado 1.000.000 de cosas y se los agradezco infinitamente. Y los profesores me han acompañado en cada paso del proceso para lograr mis objetivos. En cuanto a herramientas que se pueden utilizar, la primera herramienta yo creo que es aprovechar esta oportunidad que nos da el momento histórico del país. Se abrió una puerta para que todos nos introduzcamos en la paz, o sea, la paz en este momento está de moda. Decir que uno trabaja por la paz es decir básicamente que uno es un hit, porque se abrió esta puerta en donde todos podemos colaborar a la paz y creo que no la debemos desaprovechar, creo que la debemos utilizar. Y como profesores y padres hay muchísimas herramientas. El ministerio sacó la caja de herramientas en el Centro de Memoria Histórica, que es increíblemente bueno. Aulas en Paz tiene estrategias también muy buenas, Red Papás. Yo como estudiante creo un proyecto, un manual para profesores que contiene estrategias y actividades para que haya paz en las aulas y para que los estudiantes desarrollemos habilidades de liderazgo. Y sí, hay un montón de estrategias. Lo que falta es buscar en Google las estrategias que necesitamos y les aseguro que se puede conseguir. O sea, la educación para la paz es la forma en que los profesores o los padres tienen esa relación trascendental en los niños. Yo quisiera retomar dos conceptos ya vertidos sobre la pregunta fundamental de si se puede enseñar la paz. Estamos convencidos de que sí, pero si se concibe ese universo de aprendizaje, entre comillas,
como un entorno en donde se vayan generando hábitos de convivencia, que es una cosa importantísima, y también en particular en países que han sufrido un conflicto armado interno y de las características de Colombia todavía más complejo y más dilatado, el tema de la memoria. Este es un aspecto que se convierte también en un territorio de pelea. ¿Qué fue lo que realmente sucedió y cuáles son las diferentes memorias que van a empezar a coexistir para entender nuestra historia reciente? Es un territorio muy delicado, pero muy importante, porque, digamos, no quiero ofender a nadie, insisto, hablo de las realidades centroamericanas. Una juventud, una adolescencia más o menos protegida de gente pudiente, que no vivió los rigores de la represión ni de los embates armados que sí se viven y se vivieron en muchos de los territorios, va a reaccionar de una manera distinta y va a percibir en su mundo de formas simbólicas y de la narrativa general que le permite entender su entorno y entenderse con él, una historia y una verdad histórica muy distinta de aquella adolescencia, aquella juventud que vivió en los territorios controlados por la guerrilla o controlados por el ejército. Nos comentaban apenas hace 2 noches lo que se está sufriendo en algunas áreas territorialmente fronterizas con Venezuela, por ejemplo, en donde poblaciones enteras que vivían de un intercambio abierto, transfronterizo, están ahora absolutamente impedidas de relacionarse, incluso para el comercio, que era un recurso de sustento habitual para las poblaciones de los 2 lados. Entonces, ese terreno de la memoria se convierte en un terreno muy importante de develar y de entendernos con esa memoria de la forma más abierta, insisto, más responsable posible, porque van a haber cosas que van a ir surgiendo que son verdaderamente sórdidas. En todo conflicto armado las hay, y en particular para la desatención y crueldad que se llevó a cabo con los niños. Y vuelvo al tema de la convivencia. El ser humano busca soluciones a los problemas en donde los pueda encontrar. Si la institucionalidad pública no se las da o se tarda, se las arregla comunitariamente, familiarmente o personalmente. Y les voy a contar, espero no ser irrespetuoso, un pequeño chiste que ilustra este tema de cuán práctica se puede volver la gente y por lo tanto cuán irrespetuosa de marcos valorativos de convivencia puede existir. Una señora le dice a su esposo: mira, ¿me podés ayudar pintando la pared del comedor que ya se está descascarando? Y le dice el esposo: chis, ¿acaso soy pintor? Búscate un muchacho que te ayude. No seas así, le dice la esposa. Mira, el switch de la luz, el encendedor de la luz de la sala, ¿acaso soy electricista? Le dice el esposo. Conseguite un pelado, le dicen acá también, un muchacho pelado que te ayude. No seas así, le dice. Mira, por cierto, el chorro, la pluma de la cocina gotea, no le podés poner un empaque nuevo. Le dice el esposo: me viste cara de fontanero, de plomero. Bueno, regresa de trabajar el viernes por la tarde el esposo, la pared pintada, el switch arreglado, ni un solo de los chorros o plumas gotea. Dice: ah, te pusiste las pilas, le dice a la esposa, y conseguiste a alguien que te ayudara. No, le dice la esposa,
el vecino me ayudó. Dice el marido, ese vecino es medio pícaro. ¿Y qué te pidió a cambio? Ya lo conozco. No, me dijo que le cocinara un pastel o que me acostara con él. Verá que te dije que es repícaro. ¿Y de qué le cocinaste el pastel? Chis, dice, ¿acaso soy pastelera? Miren, es un territorio resbaladizo en extremo en momentos de gran fluidez de cambios. Las sociedades hoy están cambiando a una velocidad increíble y este torque general de los acuerdos de paz en una sociedad y en particular en la sociedad colombiana, en donde ya se negoció con otras guerrillas, va a ser en efecto un momento de cambio muy intenso que se puede prestar a una opción pragmática que puede dar al traste con una serie de valores de convivencia, y allí es en donde también existe un terreno muy fértil de aprendizaje de hábitos de convivencia. Y después tengo otra anécdota para los jóvenes, pero esa me la guardo para… Bueno, gracias, doctor. Sí, este tema que usted habla de las fronteras es preocupante, ¿no? Digamos, la paz son puentes y seguimos poniendo muros y todos muros, y en este país todavía hay muchos muros internos que tenemos que derribar al interior de las familias, al interior de la misma escuela, de las relaciones, pero también al interior de la vida política nacional. Venimos como construyendo muros y como que los puentes, ¿no?, nos escasean desafortunadamente, y eso es parte de lo que tendremos que hacer. Hay una pregunta específica sobre Guatemala, pero que me parece que es interesante para reflexionarla un poco todos. La pregunta es, ¿qué falló en Guatemala? Bueno, así dice la persona, ¿no? Usted dirá si falló algo. Pero ¿qué pasó en Guatemala que se pasó de esta violencia, del conflicto armado, a otras violencias, a mucha violencia urbana, a pandillas, a todo este… ¿Qué pasó ahí? ¿En qué falló también la educación? ¿Qué se podría haber hecho de otra manera? ¿Qué se puede aprender de eso? Esa es como la reflexión, la pregunta, y un poco también para los demás, para que enseguida también pensemos qué nos puede pasar en Colombia con todos estos actores que han vivido la violencia o han vivido muy cercanos. La pregunta es tremenda, podría hablar hasta la medianoche. Voy a tratar de ser lo más conciso posible sobre 3 elementos que a la distancia de 20 años de la firma de los acuerdos podemos ya calibrar mejor. Primero, la condición geográfica de nuestro país, que como dijo un jefe de Estado mexicano, estamos muy lejos de Dios, pero muy cerca de los Estados Unidos, hace que la influencia de la agenda de política exterior norteamericana y sus exigencias de seguridad hayan estado no solo siempre presentes, sino con una manita pesada sobre las agendas domésticas de los países centroamericanos. Pero en contraste con eso mismo, la migración irregular hacia Estados Unidos de gente o bien huyendo de la violencia o bien buscando mejores oportunidades económicas, dio origen a pandillas muy poderosas que nacieron en Los Ángeles, California. Las pandillas centroamericanas tienen su origen en los Estados Unidos, y cuando empezaron a deportar a estos jóvenes, lo que hicieron fue trasladar esas organizaciones de las llamadas maras a El Salvador, a Honduras, a Guatemala. Los 3 países no estábamos preparados para ese embate que se hizo funcional a los carteles del narcotráfico muy rápidamente. No teníamos la institucionalidad pública como para entendernos con ese fenómeno
de forma oportuna. Y ese embate de los carteles del narcotráfico, porque Centroamérica es un corredor de ilegalidad desde hace decenas de años, utilizó y utiliza a las pandillas como un instrumento de control territorial, o sea, le hacen el trabajo sucio a los capos del narcotráfico. Un segundo elemento es que en las políticas públicas, tanto en Guatemala como en El Salvador, y algo de eso quiero comentar esta tarde en la entrevista con la periodista Salud Hernández Mora, no se incorporaron a las políticas públicas de manera expresa elementos de atención a la niñez. Eso se dejó a la responsabilidad de agencias internacionales de cooperación y de ONGs, digamos, de la ciudadanía activa organizada. Pero el Estado no se asumió como propias esas responsabilidades. Y tercero, yo creo que en el caso guatemalteco, más específicamente, nuestra densidad y nuestra integración demográfica se compone de más o menos una mitad de la población que viene de 22 etnias indígenas. Somos 16 millones de habitantes y cerca de 8 millones no hablan castellano como idioma original, sino la mayoría hablan idiomas de origen maya. Este desencuentro cultural ha pesado mucho en la medida en que históricamente la población indígena ha sido muy discriminada y muy excluida de los servicios públicos. Eso es en parte el conjunto de ingredientes que están ahora digamos en una efervescencia de otro tipo de violencia. Estamos pagando hoy la desatención que no le dimos a la niñez de hace 20 años cuando se firmó la paz. Estamos pagando hoy la insuficiencia institucional pública en materia de seguridad ciudadana que no supimos construir a tiempo cuando empezaron a llegar todos los retornados, deportados de Estados Unidos. Y por supuesto, estamos pagando la desatención varias veces centenaria a las poblaciones indígenas del país. Gracias. Bueno, un poco la pregunta, pensándola aquí para los compañeros, la pregunta sería, ¿cómo hacemos para que esta violencia, bueno, en el país donde además hay múltiples violencias, que pasa la violencia del conflicto armado y no puedan, y se frene ese hecho de que se puedan disparar otras formas de violencia entre las nuevas generaciones, entre los jóvenes? No tenemos aquí exactamente las maras, pero en Bogotá recientemente ustedes vieron en una zona sola de Bogotá, en el área del Cartucho, al desocupar esa área y tomar la policía, pues la cantidad de cosas que se encontraron de personas muy jóvenes. Ahí había niños desde 8, 7 años en consumo, en prostitución, en violencia. Bueno, esos fenómenos que tenemos también seguramente en todas las otras ciudades del país. ¿Cómo vamos también a trabajar esas otras violencias que no son solo las del conflicto? Okay, José Camilo. Yo creo que parte importante es ser conscientes del riesgo, porque espero que a todas y a todos ustedes como a mí nos alegre profundamente la posibilidad de tener un acuerdo de paz cerca, pero aunque sea ese uno de los pasos históricos que Colombia ha dado más importantes de los últimos, no sé, de este y del siglo pasado, hay unos riesgos. La violencia tiende a reconstruirse y a renombrarse. Y lo que puede pasar después de la firma del acuerdo no solamente son cosas buenas, sino que hay unas cosas que van a ocurrir, por ejemplo, de los guerrilleros que no entreguen las armas y no se desmovilicen, del narcotráfico y cómo utiliza toda la gente que está formada con entrenamiento militar,
de los grupos de delincuencia común que se llamaban Bacrimi, que ahora ya no me acuerdo cómo se llaman, pero que se están reconstruyendo, y aunque no son las maras centroamericanas, son organizaciones criminales que pueden hacer mucho daño. Y vuelvo al tema de la construcción desde la familia y desde el colegio. ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas que podemos hacer es darnos cuenta de que estamos reproduciendo ciclos sin quererlo, y para esto me voy a permitir dar un ejemplo. Hace un par de años estaba en una capacitación sobre estos temas en un colegio en Bogotá, en un barrio estrato 3, con la presencia de algunas pandillas pequeñas, no como lo que se ve en Centroamérica, unos grupitos pequeños de muchachos ahí que estaban comerciando droga, y estaba hablando de resolución de conflictos, de manejo positivo de la disciplina, de la construcción de paz en la escuela, y un profesor se paró y me dijo: vea, usted lo que dice suena muy bien, pero eso acá no se puede. ¿Acaso no se puede? Porque en la puerta de la escuela están estos muchachos que pertenecen a la pandilla y que nos tienen amenazados. Y él me dio un ejemplo y me dijo: vea, llegó una profesora nueva, estaba con su salón, y en el salón un muchacho tenía una gorra puesta, una cachucha. Espero que cachucha no sea una palabra mala en tu país. Y la profesora novata le dijo al muchacho: oiga, quítese la gorra. No sé cómo se lo diría, pero el muchacho básicamente se le paró y le dijo: ¿usted y cuántos más me la van a quitar? ¿Quién es usted para decirme a mí lo que tengo que hacer? Y se dio un choque de poder en donde el muchacho terminó ganando y la profesora terminó saliendo llorando del salón. Y después de eso llegó el coordinador de disciplina del colegio, un tipo querido, inteligente, amable, bondadoso, pero con una idea muy complicada, porque llegó, le dijo a ese muchacho: bueno, usted, ¿qué es lo que va a hacer? Yo sé cómo es que se manejan las cosas con usted, triple, doble, no sé qué. Si quiere, salimos aquí afuera y arreglamos las cosas como yo sé que se manejan con usted. Y el muchacho se quitó la gorra y se la dio. Y todos los profesores ahí estaban convencidos de que esa era la manera. Y yo estaba horrorizado, entendiéndolos, obviamente. Yo sé a lo que se enfrentan ellos y ustedes, los que sean profesores, yo sé lo difícil que es eso. Pero cuando uno toma cierta distancia se da cuenta de lo terrible que está pasando ahí, porque el coordinador está reproduciendo la forma de relacionamiento de la pandilla desde la institucionalidad de la escuela. Y lo que le está enseñando a estos muchachos es que así son las cosas, y que el que tiene el poder puede abusar de él y puede intimidar y puede hacer que los otros hagan lo que él quiere. Y él lo que está haciendo con eso, desde una intención muy buena, es precisamente profundizando el problema y poniendo en mucho más riesgo a estos muchachos que están cerca de tomar las decisiones que no queremos. Tenemos que transformar la educación para que ese tipo de cosas no pasen. Tenemos que darnos cuenta de que hay otros caminos. Tenemos que dar una educación de calidad que le permita a nuestros niños tomar mejores decisiones y tener acceso a mejores oportunidades. Y sobre todo, dejar de echarnos cuentos y dejar de ser agresivos y violentos con la gente sin darnos cuenta, o pensando que somos más populares, más poderosos, y que así hay que hacer las cosas. Bueno, ya vamos llegando al final, ya nos están llamando a las últimas preguntas, la última intervención. Yo quería hacer algo con lo que tú planteabas ahora, y aquí está en una de las preguntas. Digamos, ¿cómo hacer un manejo de la autoridad? Porque entonces se pregunta, el problema de la autoridad es lo que tú estabas planteando en el colegio o en la casa. Entonces, dice que si la autoridad esta que teníamos del tono alto, o el grito de ¿cómo era Fernando? La mamá, bueno, la autoridad esta que venía del tono, de la fuerza. ¿Cómo construimos otro modelo de autoridad que no implique una verticalidad y que nos ayude a construir la paz? ¿Cómo conciliamos este tema? Porque la pregunta es de alguien que es un educador, y es como esa pregunta. Entonces, ¿cómo manejo la autoridad en la escuela de una forma que ayude a construir la paz? Entonces, yo creo que podemos empezar con María Fernanda, y aprovecho entonces para que los demás hagan también su última intervención, y así cerramos. Bueno, pues definitivamente yo pienso que a cada persona se le tiene que dar un trato diferente, porque todos somos diferentes. Entonces, lo que nos puede funcionar con unos no nos va a funcionar definitivamente con otros. Eso, hice esa breve introducción diciendo básicamente que no existe una sola estrategia para tener autoridad siendo respetuoso y construyendo paz. Y no a todos les puede funcionar las mismas estrategias.
Por esta razón yo pienso que, bueno, lo más importante es la autoridad no es símbolo de superioridad. Un profesor nunca es superior a su alumno y un alumno nunca es superior a su profesor. Eso quiere decir que en el momento en el que se traten del mismo nivel, en el momento en el que yo sienta que tengo una relación verdadera con el profesor, una relación en donde estoy aprendiendo y me siento en confianza y me siento protegido, es en el momento en el que yo voy a respetar al profesor. Seguramente el niño que mencionabas, pues le teme al profesor, le teme al coordinador, pero no lo debe respetar, porque alguien que tiene el poder a partir del miedo no es alguien que se pueda respetar. Entonces, es esa capacidad de hablar y manejar los diferentes tonos de voz y manejar la actitud y manejar las sonrisas y el momento en el que podemos conectarnos y tener una mínima conexión con los estudiantes en donde se infunde esa relación. Es ese momento en donde se puede dar respeto de ambas partes, porque cuando yo siento que un profesor me respeta por lo que soy, yo voy a respetar a ese profesor. Infundiendo nuevas actividades, créanme que eso suena un poco, no sé, como repetitivo y constante, que hay que hacer nuevas cosas, pero es la verdad. En el momento en donde yo empiezo a innovar como profesor y empiezo a salirme de los límites que se ha planteado en la pedagogía tradicional, es cuando un estudiante se da cuenta que el profesor es más grande de lo que uno se imaginaba. Entonces, es eso. Y como estudiantes, a los estudiantes que estén aquí, denle la oportunidad al profesor de hacer esos cambios, porque yo siento muchas veces que lo intentan y que están ahí para cambiarle la vida a sus estudiantes y para ser los héroes de sus estudiantes, pero nosotros ya estamos tan fijados en una perspectiva como estudiantes que no les damos la oportunidad. Entonces, es darles esa oportunidad de decirles, miren, tú danos la mejor clase, nosotros te escuchamos y así se crea el respeto. Pues muy difícil responder esa pregunta en tan poco tiempo, el que le interese más busque disciplina positiva, pero solamente para dar una idea, yo creo que tenemos que tener un balance entre amabilidad y respeto, que es en últimas lo que está detrás de la disciplina positiva, en poner reglas y límites. La autoridad es importantísima, profesores y padres son figuras de autoridad, pero la autoridad no necesariamente tiene que ver nada con la agresión. Estamos muy acostumbrados a que la autoridad se da con gritos, con amenazas, con intimidación, con golpes, y eso en realidad no tiene nada que ver con la autoridad, eso es otra cosa. Un ejemplo pequeñito, niño que me pega a mí, un bebé, niño de 2 años que me pega. ¿Qué hace un papá permisivo, el que no pone límites? Nada, dice que ay, tan bonito mi hijo, mi hija, vean cómo es de despierto, él está explorando el mundo, yo quiero formar un niño autónomo y se deja pegar. El papá que es medio autoritario, lo retira y le pega un golpe. Usted no me pega, y le pega. ¿Se dan cuenta de la paradoja que es pegarle a alguien para que no me pegue a mí? ¿Se dan cuenta de lo que está aprendiendo ese niño cuando yo le doy un golpe y cómo después seguramente me lo va a devolver? El papá que está en la mitad seguramente puede, tranquilo, separar al niño y decirle que eso está mal y decirle con claridad que eso no es aceptable y que él no le puede pegar, y lo retira, lo quita, lo lleva a otro lado, pero no le pega y tampoco se queda quieto y no hace nada. De esos miles de cosas, disciplina positiva si quieren saber, pero el balance entre amabilidad y respeto y cómo poner límites ahí es súper importante. Hay una experiencia muy valiosa en Colombia, de la cual hemos tenido algunos pequeños rasgos introductorios, que es la utilización de expresiones artísticas para el esfuerzo de construir una cultura de paz, ensayado con éxito en El Salvador y en Guatemala, sobre todo a través del teatro popular, del teatro callejero. Hay varias instituciones que tienen una experiencia muy fecunda y que también allí, junto con esta construcción de cultura de paz que abarca tanto,
se ha trabajado la cultura de legalidad, es decir, el cómo transmitir esas reglas de convivencia que permiten valores democráticos, pero también establecen los límites de respeto hacia la autoridad, hacia los derechos de los otros. En el caso de Nicaragua, más que el teatro, fue la música. Culturalmente son más inclinados a eso, tienen compositores extraordinarios, como los tienen acá en Colombia. Habrán oído de una señora que se llama Shakira, por ejemplo, o de Juanes, o de Vives, en fin, que se han convertido en referentes internacionales de su creatividad musical y que también como ciudadanas y ciudadanos responsables están contribuyendo a través de fundaciones como Pies Descalzos en esta sociedad colombiana a construir precisamente esa cultura de paz. Yo solo quiero reiterar el agradecimiento por haber sido invitado a este espacio de privilegio, el respeto profundo por las más de 200,000 víctimas que el conflicto armado interno colombiano ha causado y la esperanza internacional que todos tenemos porque se llegue realmente a un final feliz, responsable y con participación de todos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Por ejemplo, hay preguntas como para ver que el tema queda abierto, para dejarle las inquietudes. ¿Qué podemos hacer con los chicos que ya han vivido la experiencia del conflicto, de la violencia? Porque ahí hay que hacer una atención diferenciada o una educación diferenciada. Seguramente no será la misma que para las nuevas generaciones o que para los que vivieron el conflicto de otras maneras, o para estas clases medias altas que usted dice que son más bien indiferentes porque como que no viven en una burbuja que sus padres y las élites les construyen, y entonces no conocen el país y de otra lectura. Entonces hay que pensar todas esas situaciones. Bueno, entonces esto queda abierto para otros debates, para otros futuros trabajos. Ya estábamos hablando con Red Papás de la posibilidad de hacer otro encuentro, también teniendo la situación en cuenta la situación de que muchos se quedaron afuera. Les recuerdo que los que no pudieron venir, los de Plan Internacional, dejaron algunas de sus muestras pictóricas para que los quieran mirar. Muchas gracias a los panelistas y a ustedes.